So, good afternoon. Buenas tardes a todos. So, we had a meeting with the Labor Minister today. Tenemos una reunión con la ministra del Trabajo hoy. The BWI International La Mission, misión internacional de la ICM aquí presente. composed of unions from Brazil, Sindicatos de Brasil, Belgium, Bélgica, Suiza, Suiza, Francia, and we have Francia. here a member of the European Parliament, tenemos a un miembro del Parlamento Europeo aquí Marina. con nosotros, Marina. and of course we also invited Claro, Sultrax también invitamos a Suntra in this para meeting. parte de esta reunión. We delivered as a mission Nosotros entregamos that there is a clear violation hay of una clara international violación convention. de los convenios internacionales. International Convention by the ILO and La the United Convención Nations Human Internacional de Rights la OIT y de las Naciones Unidas. when it comes to freedom of association, Cuando hablamos de la libertad de asociación, the right to strike, del derecho a huelga, the issue of closure of bank accounts is a clear problemas violation con of los cierres de las international cuentas bancarias, Convention on the Freedom of Association. The issue of affiliation fees. también hay problemas con las cuotas sindicales. And of course, we also claro, communicated también comunicamos to them a ellos that these events, que estos eventos, including the arrest of Jaime el Caballero, arresto de Jaime Caballero, Genaro de Lopez, Genaro, and the warrants of arrest to Saúl Méndez and y la Erasmus. persecución a Saúl y Erasmus para arrestarlos. These are clear, Estas son claramente political persecution. una persecución política. So this is, we said, which we observe, Y eso fue lo que dijimos en la reunión y lo que estamos observando. because this is a series Porque esto es una serie de cosas que están events pasando y eventos and attacks y on ataques Sultrax. hacia Sultrax. We, with the mission, Aquí asked la the misión presente minister le pidió a la ministra if she's open to a si dialogue. está abierta al diálogo. She said she Ella nos tried, comentó que tratará, but you know, she's not happy about. pero no está muy feliz con But of course, BWI said, ciertas condiciones. Pero aquí la ICM the me mission comentó, said that o we la misión, propose that dialogue is the solution. nosotros estamos llevando a que todo se lleve por diálogo. However, it's difficult